Quiero impartir la palabra del Señor en este día. Tenemos una palabra que Dios nos ha dado para todo este año, que es crecimiento, multiplicación y expansión. Diga conmigo, crecimiento, multiplicación y expansión. Ahora, lo primero, y de lo que venimos hablando desde que hemos comenzado el año, tiene que ver con crecimiento. Yo quiero hablarle también, el día jueves yo prediqué acerca de la importancia de crecer en sabiduría. No solamente la inteligencia, no solamente el conocimiento, sino crecer en nuestra sabiduría. Yo quiero hablarle acerca de crecer en nuestra identidad. Romanos, carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 19. Quiero hacer una introducción en esta noche. Y dice la palabra de Dios, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermano, hay una creación que está aguardando los hijos de Dios manifestados. Y la manifestación comienza no con la actividad, sino que comienza con la identidad. Manifestar, es defender una causa. Manifestar es exteriorizar algo que uno tiene dentro. El crecimiento es algo invisible. A veces el crecimiento cuesta mucho porque es algo que no se ve. Yo me imagino la persona que planta una semilla con la intención de tener un árbol en su casa o en el patio de su casa en algún día, pero pasan días, pasan semanas y uno no ve nada y el primer tiempo no ve nada, pero en algún momento eso comienza a florecer y quizás hasta el día que se pueda sentar a tomar mate bajo la sombra de ese árbol pasen muchos años, pero hay algo que está sucediendo donde nadie lo ve y es en el interior, es en la tierra. Hay algo que está sucediendo en nuestra vida que mucha gente no lo ve, que tiene que ver con lo que Cristo, la obra de Dios en nosotros, la obra del Espíritu Santo. La gente muchas veces no ve el proceso de Dios en nuestra vida. Pero también quiero decirle algo, así como el crecimiento es invisible, la multiplicación es algo visible. Cuando comenzamos a multiplicarnos, eso comienza a verse. Cuando se multiplica en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, comenzamos a entrar en el proceso de multiplicación, eso comienza a verse. Y la expansión es territorial, pero todo comienza, diga conmigo, todo comienza en la revelación de quién nosotros somos en Dios. Hasta que nosotros no sabemos quiénes somos en Dios, es muy difícil que podamos avanzar en lo que Dios tiene para nuestra vida. Dice Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, diga conmigo, yo soy hijo. Ahora dígalo como que lo cree, diga, yo soy hijo. La Biblia dice que a todos los que creyeron en Él, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por cuanto son hijos, Dios envió a tu corazón, yo lo estoy hablando en esta persona gramatical para que usted lo entienda, y por cuanto eres hijo, Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, ¿se anima a leerlo en primera persona? ¿Se anima a repetirlo conmigo en primera persona? Diga conmigo, y por cuanto soy hijo, Dios envió a mi corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no soy esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermano, esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Si bien esta carta Pablo le está escribiendo a una iglesia que está en una situación bastante de dudas, de incertidumbre, fluctuando ahí en su fe, Pablo tiene que utilizar algunas expresiones bastante fuertes, pero él les está diciendo, hay algo que no está en duda, es que ustedes son hijos. Hermano, el crecimiento no comienza con la acumulación de conocimiento, el crecimiento comienza con la transformación de nuestra identidad. Como lo que tú crees que tú eres es la manera en cómo tú te vas a conducir. Si usted cree que usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, su vida, su conducta va a ser así. Si usted piensa que es alguien más dentro del abanico que Dios tiene en el mundo entero, su vida, su crecimiento va a ser así. Si usted piensa de que usted es un pobrecito por ahí, usted va a vivir de esa manera porque tu vida, tus acciones son conforme a lo que tú crees de ti.
no estamos exaltando el yo, sino estamos exaltando la transformación de la vida que Cristo hizo en nosotros. No es que el yo soy como exaltación de mi fuerza, sino de la obra de Cristo. Entonces, cuando de repente hay situaciones que se me pueden presentar a mí, yo sé a cuáles decirle que no, no porque estoy viendo si alguien me está vigilando o no, sino por la identidad que tengo. Yo no puedo porque yo soy un hijo de Dios. Yo no puedo acceder a esto porque soy un hijo de Dios y yo tengo que hacer esto porque soy hijo de Dios. La mentalidad de esclavo siempre opera por miedo. Por eso es que si hay algo que nosotros hemos eliminado de nuestras plataformas, es el discurso de la maldición, es el discurso de operar bajo el miedo o de la amenaza, porque hermano, todo lo que nosotros hacemos en este lugar no puede ser una imposición, porque eso tiene que ver con el miedo, pero tiene que ver con la mentalidad de esclavo. Pero cuando una persona tiene identidad de hijo, opera por herencia, opera por responsabilidad, hace lo que hace porque sabe que es hijo de Dios, sabe que tiene un padre que no lo va a abandonar, que lo va a bendecir, que lo va a prosperar, que lo va a acompañar. El esclavo obedece para no ser castigado, pero el hijo obedece porque ama y porque pertenece a una casa. Esa es la diferencia. Por eso Pablo les tiene que decir, yo no les estoy imponiendo esto, pero ustedes son hijos. Entonces lo que ustedes hagan no puede ser una imposición, no es por miedo, tiene que ser porque ustedes aman, porque ustedes tienen pertenencia. Ahora, mientras hay mentalidad de esclavitud, la multiplicación siempre será un esfuerzo humano. Pero cuando hay mentalidad de hijo, cuando cambia nuestra identidad, la multiplicación se vuelve una consecuencia natural. Yo ahora me multiplico, yo ahora predico, no porque ¿quién habla bien de aquel que lo esclaviza? Si una persona tiene un trabajo en donde se siente que lo están esclavizando, usted no dice, ay, qué bien que habla de aquel que lo está esclavizando, pero uno siempre habla bien de aquel que ama. Uno siempre, usted cuando me escuchó a mí hablar mal de mi padre, que está en la presencia del Señor, o cuando me escuchó a mí hablar mal de mi madre, jamás. ¿Por qué? Porque los amo, porque amo a mi padre, amo a mi madre. Ahora, y yo puedo hablar en todos lados y lo he utilizado cientos de veces en mis predicaciones, los ejemplos que recibí de mis padres. Ahora, de la misma manera, cuando cambia mi identidad y yo me comienzo a ser hijo de Dios, no tengo otra cosa más que hablar de mi padre, más que hablar de aquel que me hizo su hijo, más que hablar de Dios, contar las maravillas. Hermano, ¿sabe? De repente, yo siempre le digo esto, la gente, yo antes llamaba mucho la atención. Usted sabe la altura que tengo, llegué a tener lo mismo casi de anchura y donde me veía la gente me llamaba la atención. Llamo la atención por ser una persona que tenga una altura que no es la promedio. Soy bastante más alto que el promedio de la gente. Pero ahora ya no llamo yo la atención. Ahora llama la atención mi hija. Y cuando vamos con Keira por algún lado, la gente la mira y dice, ay, mira, el otro día me preguntaron, pero esa qué, ¿de dónde la trajiste? ¿De Alemania? ¿De dónde la trajiste? Y para nosotros es una bendición que nos pregunten, porque cada vez que alguien nos pregunta, nosotros decimos, no, ella es un milagro de Dios, tenemos que hablar del milagro que Dios hizo, tenemos que hablar del Dios que cumplió su palabra con nosotros. Entonces, el crecimiento verdadero es pasar de sobrevivir en esta vida y comenzar a gobernar nuestra vida desde la revelación de quiénes somos en Cristo. Esa es la diferencia. Si queremos llegar a la expansión no se sostiene con gente con mentalidad de esclavo, ni con gente que anda con una identidad herida. Cuando hay una identidad sana, ¿sabe lo que se rompe? Se rompen los ciclos de generaciones que vienen tras generaciones. Gente que viene de generación tras generación sufriendo, una enfermedad, o gente que viene de generación tras generación sufriendo una mala conducta en su familia, en su padre, una adicción, un problema, pero cuando la persona se le revela quién es en Cristo, dice, eso ya no tiene poder sobre mí, en mí se habilita un nuevo tiempo, en mí se habilita la bendición para las siguientes generaciones. Hermano, cuando tengo la identidad revelada de quién soy, entonces se activa para mí la herencia espiritual. Yo sé que soy hijo, yo sé que tengo herencia, decía ahí Gálatas donde leímos hace un momento, y si hijos, herederos, ahí está, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, nadie va a acceder a su herencia, nadie va a tomar su herencia si primero no considera que es hijo. ¿Quiénes reclaman? Cuando se muere alguien, ¿quiénes van a reclamar la herencia? Los hijos. Entonces, ¿cómo usted va a reclamar si usted no se puede ver como un hijo de Dios?
Y cuando nosotros tenemos una identidad madura, se libera en nosotros una autoridad espiritual. Por eso también Pablo dice, mientras que ahí también en el versículo 1 del capítulo 4, pero esto digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo, sino que es puesto bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es heredero, usted sabe que es hijo, usted sabe que un día todo eso va a ser para usted, pero cuando el hijo madura, ¿sabe lo que pasa? Comienza a tener autoridad sobre eso. Por eso lo primero que nosotros tenemos que entender y saber es que hemos sido transformados de esclavos a hijos, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y en mí y en usted está el Espíritu de Dios, el cual clama, Abba, Padre, Padre mío, Papito mío, dicen algunas versiones. Ahora, antes de hacer cualquier cosa, necesitamos reafirmar quiénes somos. Es decir, saber quién soy antes de saber qué tengo que hacer. Si usted no tiene una identidad firme, de nada sirve lo demás. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabe qué es lo más tremendo de esto? Que hasta ahí Jesús no había hecho ningún milagro. Hasta ahí no había sanado ningún enfermo, no había sanado ningún ciego, no había levantado ningún paralítico, no había resucitado ningún muerto. Ningún milagro, o al menos no está escrito que haya hecho algún milagro allí. Pero en ese momento, aunque todavía no había hecho ningún milagro, había una afirmación de su identidad. Él no tuvo que demostrar a través de los milagros que era hijo de Dios, porque Dios mismo habló desde el cielo. Y quiero que usted entienda esto. Si Dios habló desde el cielo, dice que se oyó una voz desde los cielos. No fue una voz al oído, fue una voz a viva voz, una voz para que todos puedan oír. Toda la gente tuvo que saber. Los que estaban ahí no podían decir, este no es el Hijo de Dios. Porque el cielo habló y reafirmó la identidad. No afirmó, no reafirmó los resultados, porque todavía no había hecho nada Jesús, pero sí la identidad. Y qué tremendo es, porque cuando nuestra identidad no está afirmada, no está establecida, entonces nuestro ministerio no va a funcionar. Los religiosos competían entre ellos, pero Jesús nunca fue a competir con nadie. Cuando nuestra identidad está establecida, entonces todo lo que Dios nos dio se pone al servicio del reino para el crecimiento, se pone al servicio para la multiplicación, se pone al servicio para la extensión. Hermano, hay gente que busca hacer cosas para sentirse valioso, pero yo quiero decirte algo, en el reino de Dios tú eres valioso mucho antes de que hagas cualquier cosa. Porque el Señor no murió por aquellos que, no es que el Señor muere por aquellos que trabajan, Él murió por todos y cada uno de nosotros. Hoy nuestro trabajo, nuestra labor, nuestro servicio, nuestra vida rendida a Dios es nuestra respuesta al valor que un día Él nos dio. Él entregó su vida, el Padre entregó a su Hijo unigénito. Usted es valioso antes de hacer lo que hace. Si usted está sirviendo a Dios, no piense que eso le hace alcanzar más valor delante del Padre. Usted sirve a Dios porque usted ya alcanzó antes el valor delante de Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Si hay algo que nosotros, de algo de lo que tenemos que ser libres, es de la aprobación pública. Hermano, no hay cosa más terrible que vivir pendiente de la aprobación de la gente. No hay cosa más terrible que buscar la afirmación de que la gente nos diga que está bien. No hay cosa más triste, más terrible y que te detiene más en la vida que estar pendiente de que la gente le guste que lo que hagas y que te sientas mal cuando a la gente no le gusta lo que haces. A mí yo a veces publico algunas cosas en las redes y a veces hay comentarios que se salen de control. Y hay gente que dice cosas. Ahora, ¿sabe qué? Generalmente no leo los comentarios porque ya sé algunos comentarios cómo vienen. Pero a veces los leo y a veces mi esposa también los lee porque ella tiene acceso
a las redes sociales y a veces he leído a algunos, los he tenido que eliminar porque algunos eran bastante desubicados, pero eso no me puede afectar a mí, no me puede afectar mi ánimo, no me puede afectar. Hermano, así como usted viene acá y usted me ama, tres me aman. ¿Le doy otra oportunidad? No, no le voy a dar. Usted tendría que, a la primera tendría que haber dicho amén. También hay gente que se fue de este lugar y hoy me odia. Y se enoja y habla mal de mí, me tiene bronca. Y donde tiene oportunidad, y si usted se lo cruza, le van a decir algo. Es más, le voy a decir, acá hay gente que ya se las cruzó y le han hablado mal de mí, quédese tranquilo. A mí no me afecta. Ahora, ¿sabe por qué no me afecta? Porque yo no soy ni lo bueno que usted dice que yo soy, ni lo malo que esa gente dice que yo soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y cuando yo tengo mi identidad afirmada, entonces, hermano, Dios puede usarme porque la expansión requiere de gente que no dependa de la aprobación pública. Yo no necesito que la gente me diga, ay, sí, no, hermano, yo con que Dios me apruebe. Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte ante Dios aprobado. Ante Dios, la gente, mira, ante la gente ese ejemplo, pero no pidas que la gente te apruebe en todo. La gente hay cosas en las que te va a aprobar y cosas en las que no te va a aprobar. La gente hay cosas en las que te va a creer, cosas en las que no te va a creer. La gente hay cosas en las que me va a hacer caso en el consejo y en la dirección que le doy. Y en otras cosas no, pero sabe algo, yo sé de algo estoy seguro, es de lo que Dios ha hecho con mi vida y de quién yo soy en Dios. Y mi identidad no depende de mi función, porque si mi identidad depende de mi función, cuando mi función cambie, yo me voy a perder. Usted quiere ver una persona muy contenta en la congregación, póngale a servir. Decirle, mira, a partir de ahora, un ejemplo, vas a ser la que va a llevarle el vasito de agua acá al púlpito. Y ahora esa persona es la que lleva el vasito. ¿Y vos? No, yo soy la que le lleva el vasito de agua. Yo soy la que le bato el café sin espuma a la posta. A veces viene con espuma. Son varios intentos, pero por ahí sale. Pero esa persona usted la va a ver contenta porque ahora es la que bate el café o la que sirve a los pastores o la que... Ahora usted quiere una persona frustrada, dígale, ¿sabe qué? No haga más esto. Y sentate a escuchar la palabra. Si esa persona no está segura de quién es en Dios, ¿sabe qué va? Se le va a llenar la mente de preguntas y se va a frustrar. Pero cuando tu identidad está en Dios, usted en el escenario que lo ponga, usted no deja de multiplicarse. Te mandan a servir el agua, te multiplicas. Te mandan a cuidar la puerta, te multiplicas. Te mandan a que te quedes sentado, te multiplicas porque tu identidad no depende de tu función. La falta o tener una identidad, por favor quiero que entienda la expresión, no sana, es decir, una identidad que no está sana, produce inestabilidad espiritual. La gente que tiene inestabilidad espiritual es porque no tiene una identidad afirmada de quiénes ellos son en Dios. Yo conté predicando en una congregación y subí un video hace unas semanas atrás quizás. Yo digo, de repente nosotros en mi casa vivimos dos enfermedades. Una muy grave, que fue la enfermedad de Carlos, y Dios hizo un milagro y lo sanó. Pero 2 años después, mi hermano David enferma, se va a operar del apéndice y cuando sale del hospital, sale en un féretro. Y uno dice, ¿cómo puede ser que Dios sanó a uno de cáncer y el otro muere después de una operación de apéndice? Uno no logra entender. Ahora, quiero decirle algo, todo eso, claro, se te llena la mente de preguntas, de vos querés preguntarle a Dios por qué y querés preguntarte un montón de cosas, pero hay algo que nunca nosotros dudamos y es que Dios era el mismo, el que sanó y el que no sanó. Un día alguien vino y le dijo a Jesús, si quieres puedes sanarme, y Jesús dijo, sí quiero, podría haberle dicho, no quiero. Porque nosotros tenemos un problema que a veces nosotros creemos en Dios mientras Dios haga lo que nosotros queremos y cuando Dios no hace lo que nosotros queremos, y bueno, yo no sé, Dios ya no me quiere, ya me abandonó, Dios, porque a Dios a mí no me escucha. Hermano, no, sí.
Mi mamá fue mi mamá cuando me dejaba salir con mis amigos y cuando no me dejaba salir. Fue mi mamá cuando me felicitaba y fue mi mamá cuando me fajaba. Y mire que me fajó, ¿eh? Amén, dice. No, sí. Era mi mamá era mi mamá querida cuando me traía los regalos y era mi mamá cuando agarraba la varita del árbol de la puerta de casa y ni le digo cuando me daba con la hebilla. No, no fue para tanto. Pero yo nunca dije, ella no es más mi mamá. ¿Y quién te pegó? Mi mamá. ¿Ah? ¿Y quién te felicitó? Mi mamá. Porque mi identidad estaba firmada, tenía una casa. Entonces mi identidad en Dios no cambia por la situación que yo estoy. Puedo ser un hijo de Dios que hoy estoy pasando por una situación X. Puedo ser un hijo de Dios que estoy pasando por una enfermedad, que estoy pasando por un proceso económico, por un proceso familiar. Pero hay algo que me va a mantener firme y estable espiritualmente y es mi identidad. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuante es que tiene mucha variación. Hoy se habla en nuestro país de la fluctuación del dólar. Entonces, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y el siguiente, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que entender. La inmadurez produce fluctuación, produce inestabilidad. La falta de identidad de quién nosotros somos te llena de dudas. Entonces usted dice, ¿será de verdad que Dios me perdonó? ¿Será que de verdad Dios es mi Padre? ¿Será que Dios me escucha? Pero la identidad siempre produce estabilidad. A pesar de lo que estoy pasando, yo tengo un Padre que está en los cielos. A pesar de lo que estoy pasando, yo sigo siendo hijo de Dios. Es más, mire, Jesús en la cruz, ¿se acuerda cuáles fueron las palabras de Jesús? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él se sintió quizás desamparado, pero nunca dijo, yo no soy hijo. Él clamó a su Padre. Entonces, cuando no tenemos identidad clara, nos volvemos vulnerables a toda influencia externa. Por eso dice el versículo 14 que estábamos leyendo, dice, fluctuantes que son llevados por el viento de doctrina. Gente que enseguida se deja influenciar por cualquier cosa, que cambia lo que creyó, que cambia lo que Dios le impartió, que cambie lo que el Señor le puso. Pero si vamos a llegar a la expansión, se requiere de gente que tenga firmeza en lo que ha creído, pero también firmeza emocional. Que tus emociones estén afirmadas en Dios. No siempre, hermano, no hay nadie, perdóneme que se lo diga, pero no hay nadie que pueda estar las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, pum para arriba. ¿Usted sí? No. No. Hay un momento donde pasa algo, te entristece, hay un momento donde te preocupas, hay momentos donde estás eufórico, hay momentos donde estás medio cabizbajo. Hermano, pero nada de eso tiene que afectarte cuando tú tienes una identidad en Cristo. Hermano, a mí no me salen todas las cosas bien, ¿eh? A mí hay cosas que por ahí no me están saliendo como quisiera. Hay cosas que me están costando un poco más. Hay cosas que preocupan mi corazón. Hay cosas que ocupan mi mente. Pero ¿sabe qué? Estoy aquí, estoy parado, estoy firme. Usted me ve llorando en la presencia de Dios y sonriendo delante de usted. Ahora, ¿sabe por qué? Porque eso tiene que ver con lo que yo he creído de lo que Dios va a hacer en mi vida. Yo no soy lo que mi situación hoy dice que soy. Yo soy lo que Dios dijo que soy en la eternidad. El crecimiento interno en nuestra vida produce convicciones y las convicciones son las que van a como consecuencia traer la multiplicación. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto,
hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, mientras más Cristo crece en nosotros, más convicción. Hermano, mire, esto es muy simple. Cuando hay gente que tiene dudas, ¿esto será de Dios o no será de Dios? ¿Será que tengo que hacerlo? ¿Será que no tengo que hacerlo? ¿Me comprometo o no me comprometo? ¿Oro o no oro? ¿Leo o no leo? ¿Me congrego o no me congrego? ¿Ofrendo o no ofrendo? Hermano, no es un problema de pensamientos externos, es un problema de falta de crecimiento de Cristo en su vida. Entonces, cuando viene gente así, yo le digo, entregate a Cristo. ¿Cómo me decís eso? Entregate a Cristo. Y yo sé que suena fuerte, pero sabe que aprendí a orar todos los días y todos los días le entrego mi vida al Señor. Señor, hoy te entrego mi vida, lo que vaya a hacer, donde vaya a ir, donde me guíes. Señor, quita todo pensamiento que no proviene de ti. Crece, saca, que ya no quede nada de Pablo, que seas todo tú. La estabilidad no es ser rígido, la estabilidad es estar firme en el propósito. Cuando nuestra identidad es una identidad sana, correcta, afirmada en la palabra, usted nunca va a tener competencia con su hermano. Usted va a tener colaboración para con él. Hermano, no somos competencia, somos complemento. Tu hermano no es tu competencia. Hermano, yo no tengo miedo acá. Si usted viene los días de semana, usted sabrá que algunos días de semana predico, pero aquí se para gente que predica demasiado bien. Yo no tengo temor, no tengo miedo. Nadie acá es competencia mía. Cuando la identidad está sana, no hay comparación. Usted no tiene que compararse con su hermano. Usted no tiene que compararse con fulano. Yo no me puedo comparar con Gastón, no me puedo comparar con Carlos, no me puedo comparar porque mi modelo a seguir es Cristo. Y cuando nos comparamos con Cristo, a todos nos falta. A todos nos falta. Porque también ahí en Efesios capítulo 4 dice hasta que todos lleguemos a la unidad. Y Pablo se está incluyendo en esto. El apóstol Pablo se está incluyendo diciendo hasta que todos, él se está incluyendo en esto. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, si yo me comparo con cualquiera de ustedes, yo puedo deprimirme por considerarme que usted es mucho mejor y que yo no sirvo para nada, o puedo caer en el orgullo considerándome que soy mucho mejor que usted, pero cuando nos comparamos todos con la misma medida que es Cristo, a todos nos falta. Y esto no es para deprimirse, esto es para dejar que Cristo siga creciendo en nosotros cada día. Y cuando usted tiene una identidad sana y dice, yo soy hijo, hermano, 5 hermanos éramos en casa. Y le puedo asegurar que ninguno éramos iguales. Mi hermano Claudio, yo jamás lo vi enojado. Mi hermano mayor jamás lo vi enojado, levantar la voz. No tengo memoria de que alguna vez se haya peleado con alguien. No sé si alguna vez, bueno, también me lleva varios años, pero no tengo memoria. Mi hermano David quizá era reservicial, siempre estaba pendiente de todo. Carlos, recallado, y allá vengo yo. Que yo obedecía después de la 7ª amenaza de muerte que mi mamá me hacía. Que en el primer año de la secundaria, a los 15 días, tuvo que ir mi mamá a la escuela, o a los 20 días, o al mes, no sé cuánto había pasado. Y lo primero que el preceptor le dijo, ¿por qué su hijo no viene a la escuela? Mi mamá dijo, ¿cómo que no si él sale todos los días para la escuela? Y me miró y yo le dije, bueno, es que en el camino pasan cosas. Mi hermano mayor un día, para que faltara, lo secuestraron los compañeros. Yo promovía las chupinas. Yo era el que promovía las escapadas. Ahora ninguno somos iguales, pero somos todos hijos de la misma madre. Y del mismo padre. Entonces, somos diferentes, pero tenemos una identidad sana. Por eso no nos podemos comparar. Si queremos multiplicarnos sin estabilidad, vamos a colapsar. Hermano, Dios no puede traer multiplicación en una congregación que no está estable, porque no va a soportar, porque vamos a colapsar. Dios no puede traer expansión en gente que no tiene una identidad, o en una iglesia que no tiene una identidad bien firme, porque se va a terminar fragmentando. Antes de ser enviados en cualquier función, Dios necesita que seamos afirmados en nuestra identidad. Antes de que Dios nos envíe a hacer cualquier cosa, Dios necesita afirmar
quién nosotros somos. Le dijo Dios a Jeremías: Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías no quería profetizar, Jeremías no quería ser profeta, Jeremías se consideraba muy niño, quizás por su corta edad, se consideraba inmaduro, se consideraba que no tenía la capacidad. Y Dios le dice: vengo a afirmarte quién tú eres un profeta. No lo digo ahora, lo dije desde la eternidad, y por esa causa naciste. Por eso que el envío de Dios en nuestra vida no comienza en la tierra, comienza en el conocimiento que nosotros tenemos de Dios, de la eternidad. Antes de Dios ponerte en una función, ya había un diseño. Hermanos, ¿ustedes de cuándo se piensa que yo soy pastor? Yo fui reconocido como pastor un 15 de diciembre del año 2008. Ahí fui reconocido. Pero ¿sabe de cuándo soy pastor? Desde antes de la fundación del mundo. Porque para eso Dios me hizo nacer. Para eso. Entonces no es que no había otro. No. Dios me hizo nacer en el tiempo y en el momento exacto. Y esa tiene que ser mi identidad. Cuando alguien me diga: no, pero yo no sé si usted es pastor. Bueno, es un problema tuyo, arreglátela con Dios, porque Dios ya lo dijo en la eternidad. O sea, si vos lo decías acá en la tierra, estás corriendo con desventaja. Antes del ministerio, siempre hay una intención divina. Cuando hay crecimiento, se revela el propósito en nuestra vida. Cuando hay multiplicación, se activa el propósito. Y cuando hay expansión, se establece el propósito. Escuchen. Cuando comenzamos a crecer en esta gracia apostólica, se reveló el propósito para nuestra vida. ¿Para qué Dios nos había hecho nacer? ¿Para qué Dios nos había llamado, nos había consagrado? Y tenía que ver con esta funcionalidad apostólica. De repente comenzó a multiplicarse eso dentro nuestro y se comenzó a activar el propósito. Y otros pastores comenzaron a venir y comenzaron a... Y hoy hay pastores que quizás no son nuestros hijos espirituales, pero son gente que nos llaman, que nos consulta, que nos piden consejo. Yo a veces me asusto de la gente que me llama y me dice: mira, tengo esta situación, ¿vos qué considerás que debo hacer? Es una gracia apostólica que está sobre nuestra vida. Pero ¿sabe? Hay algo mucho más, porque esta gracia que Dios nos dio es para que se establezca en las naciones, y eso es la expansión. El día en que nosotros podamos enviar a la primera persona de este lugar a establecerse en un territorio, en una provincia, establecerse en una nación, establecerse en otro continente, hermano, ese día se estará estableciendo el propósito de Dios con esta casa. Dios no envía gente improvisada, Dios envía gente que se deja formar. Dice que Jesús, estando en el monte, llamó a quienes después los llamó apóstoles. Y los llamó para dos cosas. En primer lugar, para que estuviesen con Él. Dice, los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Pero para lo primero que Dios los llamó era para que estuvieran con Él. Ahora, ¿usted qué se piensa? ¿Que era porque Jesús se sentía solo o porque Jesús necesitaba formar gente que continuara con su obra? Ese estar con Él significaba formarlo. Ese estar con Él significaba darles el ejemplo, instruirlos en la obra que ellos iban a tener que hacer. Y después fueron enviados. No es que el día que los llamó los mandó, después los envió de 2 en 2, mandó a los 70. Y le dijo: mire que yo los envío como cordero en medio de lobos. Hermano, el envío nunca viene para la comodidad. La función, cuando no tenemos una identidad correcta, busca el reconocimiento. Pero cuando nuestra identidad está firmada, buscamos obedecer. ¿Sabe? Hace un año atrás casi, llegué a un lugar que me habían invitado, un lugar que conocía a la gente, al pastor, conocía a la familia del pastor. Y cuando llegué fui a saludar al yerno del pastor, y fui a saludar a la hija. Y cuando la saludé a la hija le dije: ¿cómo le va, hermana fulana? Y ella me dijo: pastora. Bueno, está bien, le digo, pero
¿No somos hermanos en Cristo? Le digo, ¿no somos hijos del mismo Padre? Sí, pero yo soy pastora, así que me tienen que decir pastor a mí. Bueno, está bien, ¿cómo le va pastora? Le digo. Ahora, ¿usted se piensa que ese problema es un problema de identidad? Es un problema de que la persona no tiene afirmada su identidad. A mí hay gente que me llama por mi nombre y yo no dejo de ser lo que soy en Dios, porque yo sé quién soy. No tengo historia con eso. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cuando estamos en una función pero no tenemos identidad, estamos buscando que la gente nos reconozca. Cuando Dios envía, envía porque el envío es la consecuencia de un crecimiento procesado en nuestra vida. Hermano, la expansión territorial requiere de claridad del llamado. Yo tengo que estar seguro y tener en claro que Dios me llamó para esto. Motivos he tenido de sobra para abandonar. Motivos he tenido de sobra para dejar. Pero tengo en claro que Dios me llamó a esto. Ahora, ¿por qué le digo? Porque esa claridad del llamado no nace de otro lugar, sino de una identidad bien afirmada. Hermano, yo no sé lo que yo soy para usted. Tampoco quiero que me lo diga. No me ofendo, pero no me lo diga. Pero sí sé quién soy en Dios. Y eso es más firme que cualquier opinión de gente. Para algunos, como yo le dije el otro día, soy un pibito. Para algunos soy un inexperto. Pero para Dios yo soy su hijo. La persona que Él llamó y que Él escogió. No porque tengo talento brillante, porque Dios no busca para enviar talentos brillantes, busca hijos maduros, gente que haya madurado y que esté dispuesto a defender la causa de su Padre. Y cuando la identidad madura, se comienza a manifestar la autoridad en nuestra vida. ¿Sabe cuándo usted comienza a administrar la herencia? Cuando deja de ser niño. Jesús, a ver, lo vamos a leer, Lucas capítulo 4, versículo 1 y después el versículo 14. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y el 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entre este versículo 1 y el 14 pasan 40 días. 40 días donde Jesús está de ayuno, de oración, donde pasados los 40 días dice que él tuvo hambre y el diablo vino para tentarle. Pero cuando él confrontó al diablo con la palabra, dice que vinieron ángeles y le servían. Y ya Jesús no volvió por el Espíritu, él ya volvió en el poder del Espíritu. Esa es la diferencia. Ahora, el desierto no fue una interrupción en su ministerio. El desierto no fue la interrupción entre que Dios habló hasta que comenzó a hacer lo que estaba haciendo. El desierto fue la confirmación. Dios había hablado, pero ahora en el desierto se estaba afirmando su identidad de quién Él era. Porque solamente vamos a tener autoridad legítima cuando hayamos sido aprobados en la prueba, valga la redundancia, de nuestra identidad. El enemigo, antes que el propósito, siempre ataca tu identidad. Por eso las 3 veces que el diablo le habla a Jesús, le dice, si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Y estas piedras, si eres hijo de Dios, tírate, si eres hijo de Dios. El diablo sabe que quería hacerle dudar a Jesús de las palabras que el Padre había dicho 40 días antes, cuando desde el cielo clamó y dijo, este es mi hijo. ¿De verdad te creíste que soy hijo de Dios? Dígame si a usted nunca le viene ese pensamiento. Dígame si a usted nunca el diablo lo atacó con ese pensamiento. ¿De verdad vos te crees que sos alguien para Dios? Yo le dije al comenzar que usted no es valioso por lo que hace, usted es valioso antes de que haya hecho o que haga cualquier cosa. Y el diablo viene y dice, ¿de verdad? La autoridad no nace en la plataforma. Se manifiesta a veces en una plataforma, pero nace en el proceso del desierto de nuestra vida. Siempre el crecimiento va a ser probado en oposición. Mire, si hay algo que nos está pasando desde enero,
es que se ha levantado una oposición tan grande en el mundo espiritual que estamos batallando y estamos confrontando y estamos reprendiendo y estamos orando y estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Porque Dios nos dio una palabra de crecimiento. Y yo le dije hace varias semanas atrás, lo que el diablo no pueda destruir, al menos va a intentar detenerlo en el crecimiento. Va a intentar que abandones, va a querer que sueltes, que dejes, que te rindas. Pero el crecimiento siempre es probado en la oposición. La multiplicación se valida en nuestra resistencia. El día que nos comenzamos a multiplicar, tenemos que resistir y cuidar para que no se pierda el fruto. Y después de la prueba se establece la expansión. Hermano, no es el volumen lo que produce la autoridad, es la convicción. Es la convicción que tú tienes de quién tú eres. Cuando hay hijos maduros caminando en revelación, la expansión siempre será inevitable. Escuche, porque yo voy cerrando. La creación gime, esperando que usted y yo gobernemos con una identidad consolidada. Que tengamos una palabra de autoridad para sanar al enfermo, una palabra de autoridad para romper maldición, una palabra de autoridad para restaurar familias, matrimonios. Eso es lo que la creación está esperando. Este año no es solamente de crecimiento numérico, tenemos que crecer en nuestra identidad, tener la certeza de quién nosotros somos, que somos hijos de Dios. Como leímos al comienzo, Pablo dice, ustedes son hijos. Dios envió su espíritu en ustedes, el cual clama, Abba, Padre. No necesitas otra cosa. Hermano, ¿sabe por qué hay gente que duda de quién es? Porque no tiene una vida de comunión con el Espíritu. Porque no recibió el Espíritu que proviene de Dios, sino que recibió el Espíritu que proviene del mundo, que te llena de duda, de incertidumbre. Yo me recuerdo que un día, el día que falleció mi papá, él falleció un día viernes, 4 de junio del año 2010. Esa noche cuando estábamos en el velatorio, los días sábados nosotros teníamos, y todavía sigue habiendo reuniones en Salsipuedes, se me acercaron algunos y me dijeron, pastor, dice, vamos a suspender el culto en Salsipuedes mañana. Y yo digo, ¿por qué? Y por duelo. Y eso le digo, bueno, es que murió el pastor Miguel. Sí, le digo, ya sé, me va a decir a mí, ¿no? Pero, digo, ¿por qué vamos a suspender el culto si lo sepultamos al mediodía? Si lo vamos a sepultar a la mañana cerca del mediodía, ¿por qué vamos a suspender el culto? No, bueno, no sé. No, digo, acá no se suspende nada. Y aquel día me fui y me paré a predicar en aquel lugar con la tristeza que yo tenía de haber despedido a mi padre. No es que yo estaba contento, es más, hasta el día de hoy cuando veo alguna foto o algo, siempre algún lagrimón se pianta por ahí como resaltando. ¿Cómo no? Y han pasado casi 16 años y muchas veces digo, qué lindo que sería poder tenerlo un ratito más. Pero aquel día yo me paré con una convicción muy fuerte de que lo que estábamos pasando no cambiaba lo que nosotros éramos. Que la prueba de nuestra fe no cambiaba nuestra fe. No podía yo permitir que mi fe sea cambiada por la prueba, por la circunstancia. Entonces cuando hay gente que, perdóneme y no se me vaya a ofender, y si se me ofende, va a tener doble trabajo porque se va a tener que desofender después. Pero cuando hay gente que a veces me viene con cada planteo y que por ese planteo quiere dejar todo, quiere dejar el servicio, no quiere servir a Dios, yo tengo suficiente autoridad para decirle que su problema es un problema de identidad, para decir, tenés que nacer de nuevo, tenés que entregarte a Cristo, hermano. Y tengo autoridad para eso. Dios tiene que sanar nuestra identidad si queremos llegar a la expansión. Dios tiene que darnos una identidad firme de hijos para poder multiplicarnos.
en influencia. Nuestra identidad se tiene que madurar para que nosotros podamos caminar con autoridad en todo lo que hagamos. ¿Sabe de qué se asombraban los religiosos cuando Jesús hablaba? ¿Sabe lo que decían? ¿De dónde tiene tal autoridad? ¿De dónde tiene estas palabras? Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Ahora usted sabe de dónde tenía la autoridad Jesús y era el Hijo de Dios, claro, pero ¿sabe por qué Jesús? Porque usted recuerda esto, Jesús, a ver, usted sabe que está Jesús, Jesucristo, Cristo. Jesús tiene que ver con la naturaleza humana, con el Salvador, con aquel que vino en cuerpo y murió en la cruz del Calvario. Cristo es el Mesías enviado, tiene que ver con la naturaleza divina. Jesucristo, hablamos de Jesucristo, porque las dos naturalezas habitaban en él. Pero Jesús tranquilamente podría haberse negado a ir a la cruz. Tranquilamente podría haber dicho, no quiero. Se podría haber rebelado. Pero él estaba afirmado en su identidad. Él nunca dudó, aún en la cruz, de que él era hijo. Por eso, aún en la cruz, cuando se sintió solo, él sabía quién era su padre. Hermano, cuando usted se sienta solo, acérquese a Dios y dígale, tú eres mi padre. Me siento solo, pareciera que me has dejado. Pareciera que me has desamparado. Pero sé que si eres mi padre, estás ahí. Tenga esa identidad firme. Usted es un hijo de Dios. Usted ya no es esclavo. No es esclavo del temor. Usted es un hijo de Dios. Vamos a crecer en identidad. Nos vamos a afirmar como hijos de Dios, como hijos de esta casa. Vamos a madurar en carácter. Nos vamos a multiplicar en el diseño de Dios. Y nos vamos a expandir con autoridad para establecer el reino de Dios. Quisiera en esta noche que te pongas en pie, si eres tan amable. Y recuerde, siempre el diablo querrá hacerte dudar de quién tú eres. Este es mi hijo amado. ¿De verdad te crees que vos sos hijo amado de Dios? ¿De verdad? Esa es la voz del diablo. Pero vengo a decirte que si creíste en Jesucristo, si le recibiste, Dios te ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y si eres hijo, eres heredero. Y has recibido el Espíritu que proviene de Dios, el cual clama dentro nuestro, Abba,